recordamos que hoy iniciamos 7:30, de acuerdo al programa. Pero bueno, antes les queremos saludar a todos ustedes para ver este tema tan interesante. Hoy, en tema, la maestra Marta Huertas Jiménez, protocolo de cirugía limpia. Sí. Ultra limpia. La maestra Marta Huertas. Bien, déjame, le digo a la maestra, no sé si quieras empezar, Marta. Vamos a empezar y les agradezco mucho la invitación, la consideración que siempre tienen conmigo. Y bueno, pues vamos a empezar a revisar este tema de protocolo de cirugía ultra limpia. Sí, sí, pues les decía que agradezco mucho la consideración por que me esperaran unos minutos en lo que me dan la oportunidad del traslado. Aquí la ciudad se ha vuelto muy, muy complicada, mucho tráfico en una distancia muy corta. Uno puede hacer hasta 2 horas. Es más fácil llegar de Cuernavaca a Morelos a la ciudad que a unos cuantos kilómetros. Entonces, muchísimas gracias y sin mayor preámbulo, pues les voy a hablar acerca del protocolo de cirugía ultra limpia, específicamente del ejemplo de cirugía de prótesis de cadera y de rodilla, y desde luego mencionaré algunas otras cirugías que también se llevan a cabo. Yo me siento aquí como contándole cuentos a Disney, ¿verdad? Con toda la gente tan experimentada en procesos quirúrgicos. Em, bueno, tuve la oportunidad de estar alrededor de 30 años en prevención y control de infecciones, y pues esto que yo les voy a presentar es la experiencia que yo adquirí y ahora considero, pues desde mi punto de vista como subdirectora de enfermería en el instituto, pues ahora una visión de 360 grados, lo que permite dar un enfoque de mayor amplitud en la prevención y control de infecciones. Este protocolo de cirugía ultra limpia, quiero declarar que no hay ningún conflicto de interés respecto al tema. El único objetivo es para fines académicos. Algunos de los comentarios que yo haré son a título personal. En la agenda rápidamente, pues voy a abarcar varios de estos puntos, unos transversales con varios de estos puntos y que tienen que ver con los paquetes preventivos que escuchaba con atención de los temas que van a abarcar en este congreso internacional, que van a hablar acerca de los paquetes preventivos y cómo hacer efectivo varios de estos puntos. Y respecto a esto, entonces, pues siempre me gusta hablar respecto a la historia, porque pues la historia nos enseña muchos temas y además recordar es volver a vivir. Y ustedes mejor que nadie lo saben, ¿no? Que en la época listeriana, ven en la imagen aquí arriba el aparato con el que se hacía toda esta aspersión de ácido carbólico. El doctor Lister pues pensaba que las infecciones o aquello que provocaba el fallecimiento de personas, se dice que fallecían hasta un 78%, pues era transmitido exclusivamente por el aire. De acuerdo a los mecanismos de transmisión, pues sí Maestra sabemos. Marta, ¿puede levantar un poquito más su voz? Sí, Un poquito más. claro, claro. No sé cómo están de internet. La vemos bien, la imagen todo está bien, pero se le escucha un poco bajo. A ver, bien. Por acá está bien el internet y el audio. Voy a subir un poquito más el volumen de la voz. Me dirán si no, escuchan. Por favor, siéntanse con la confianza de interrumpirme. Y bueno, les mencionaba que revisar la historia es recordar, y recordar es volver a vivir. En esta época, en 1827, el doctor Lister, quienes estaban en su equipo, pensaban que las infecciones se transmitían por el aire, por los vapores nocivos del ambiente. De acuerdo a los mecanismos de transmisión de los microorganismos, pues sabemos que hay varios tipos de transmisión de microorganismos.
las vías de transmisión, contacto, contacto indirecto, gotas, aire, pero ciertamente en esta época no se conocía tal cual esta situación y se pensaba que las infecciones se transmitían por el aire. Ahí estaban estos agentes nocivos, estos vapores, y ven ustedes en este aparato, pues se colocaba este ácido carbólico y con eso se pensaba que se prevenía estas afecciones que sufrían los pacientes. Se sabe que había un poco de generación espontánea, o sea que pues no sabían de dónde, pero ocurrían las muertes y que los microorganismos vivían en el aire, que los vapores de ácido carbólico podían destruir estos microorganismos. El doctor Semmelweis, pues sabemos, y el 5 que celebramos el Día Mundial de la Higiene de Manos, se habla mucho del doctor Semmelweis, porque pues él a través de la observación documentó que ocurría transmisión de estas infecciones, estas afecciones en ese momento, cuando los médicos, después de realizar las necropsias en mujeres que habían fallecido por fiebre puerperal, no había nada de la teoría microbiana, pero bueno, se pensaba que después de realizar las necropsias, se realizaban estas revisiones de pacientes que estaban, de mujeres que estaban en proceso de parto, y ocurría esta transmisión a través de las manos. El doctor Semmelweis documenta que a través del lavado de manos podía disminuir estas infecciones. Y bueno, se suma este método de listerización que el doctor Lister, por eso se llama método de listerización, utilizaba para sumergir los instrumentos y de esa forma abatir esta flora bacteriana. Aquí ustedes pueden observar en esta gráfica de la mortalidad por 100 partos que pues mostraba el doctor Semmelweis como el total de muertes y a través de la implementación del lavado de manos baja ese número sustancialmente porque implementa y obliga a que la gente se lave las manos y sabemos, está perfectamente bien claro que el lavado de manos es más que importante y más en el quirófano. Y a veces en los quirófanos pues se implementa mucho el lavado de manos quirúrgico, pero no el lavado de manos de acuerdo a los 5 momentos de la OMS. Entonces se nos olvida y pues tenemos ahí problemas de infecciones. Después tuvimos una época, la época del higienismo, donde se disponían de quirófanos totalmente esterilizables. Los médicos debían lavarse las manos varias veces y desinfectar sus manos y los brazos, hasta incluso la cara. Algo que vimos en la pandemia de COVID, recientemente ha pasado esta pandemia, y vimos cómo la gente cuando salía de las áreas COVID se retiraba todo el equipo de protección personal y se lavaba los brazos y hasta la cara. ¿Y qué pasaba? Que pues sabíamos que había clúster de aire y que el COVID se transmite por gotas y por aire. Y que entonces teníamos este problema de transmisión de COVID, pero no solamente porque hubiera en los brazos, sino porque no se cuidaba esta parte de no estar con el equipo de protección personal. Regresando al punto del higienismo, pues bueno, se insistía mucho que todos los instrumentos no tuvieran superficies de madera, que tuviera todo totalmente de metal, y de esa forma, pues se fue al extremo, en cierta medida, donde incluso se hablaba del manejo de sala séptica o sala contaminada. Y en este foro me han dado la oportunidad de hablarles de todo el manejo que se da acerca de la sala contaminada o sala séptica. Se llegó a un exceso de limpieza, se consideró así por este procedimiento donde se decía que el personal que estuviera en un procedimiento considerado como sala séptica tenía que cambiarse en la propia sala, el instrumental se tenía que lavar en la sala, se tenían que hacer fumigaciones con vapores en los quirófanos. Yo espero que en nuestro país ya nada de
eso se lleve a cabo, aunque ciertamente a veces llega a ocurrir. Este famoso manejo de sala contaminada o sala séptica que surgió en la era del higienismo. Por fortuna, pues eso poco a poco se ha dejado de hacer. La correcta asepsia, antisepsia en el sitio quirúrgico, desde luego, es algo que debe prevalecer, y todo esto encaminado a reducir riesgos de infección de la herida. Antes de avanzar más, yo quisiera recordar aquí junto con ustedes, para tenerlo bien presente, cómo es el crecimiento microbiológico, el crecimiento bacteriano específicamente en este caso. Las bacterias crecen por rezagos, es decir, viven por los recursos que tienen a la mano, se replican de forma exponencial. Eso creo que todo el mundo lo aprendimos en la escuela, que si tenemos 2, luego tenemos 4, 4 por 4, 16, y así tenemos el crecimiento exponencial. Crecen en otro punto que se llama confluencia, es decir, llenan todo el agar. Y ustedes ven aquí en estas imágenes, yo les comparto, de imágenes que tomó mi hija, me las compartió, y vean aquí, pues se hace el rayado adecuado y crecen de acuerdo a este rayado. Cuando no se hace este rayado, la placa se cubre en su totalidad y provoca, con el metabolismo de la bacteria, provoca o genera estos colores. No es que el agar sea de este color, sino crecen así. Crecen también de forma estacionaria, es decir, viven mientras los recursos de los que se alimentan viven, y luego declinan, se van muriendo, y algunas se comen unas con las otras. Solo sobreviven las más fuertes, las que tienen la capacidad de formar esporas, y algunas, pues, ante ciertos antibióticos o ante ciertos desinfectantes, pues tienen esta capacidad de, si se ven atacadas, de generar esporas, como es el caso de Clostridioides. Hay algunas definiciones que tenemos que tener muy presentes, porque no es lo mismo decir que está colonizada una superficie a que la herida se infectó, o que nuestro cuerpo en ciertos sitios anatómicos se considera colonización. Hay personas que están colonizadas de las narinas por Staph aureus y que incluso es Staph aureus oxaresistente, pero a la persona no le hace nada, no le provoca una infección. Si las condiciones del organismo, del cuerpo lo permiten, entonces provoca una infección. Y luego tenemos algo que usamos muy comúnmente en los quirófanos, que se llama desinfección, y que lo han estado revisando en las sesiones pasadas. Este proceso de desinfección pues consiste en el uso físico o aplicación de agentes químicos para destruir toda forma de vida microbiana. No es lo mismo esterilización que desinfección. Nos debe de quedar bien claro. Y luego tenemos otra definición que se llama biocarga microbiana, es decir, número y tipo de microorganismos viables presentes en un elemento determinado. Si no se limpió bien la superficie, si no se desinfección, va a quedar ahí una biocarga. Incluso lo vemos en el instrumental. Si no se lava bien el instrumental, pues no podemos garantizar que ese instrumental quede estéril, aunque sea sometido a un proceso de esterilización, porque si hay restos de materia orgánica, no se va a llevar a cabo el procedimiento de la misma forma. Entrando en materia de las infecciones del sitio quirúrgico, ustedes han podido revisar también en temas anteriores, y yo nada más lo quise dejar para recordar que es una infección del sitio quirúrgico, y esta se clasifica de acuerdo a la ubicación anatómica de donde está presente. O sea, puede ser una superficial cuando solamente abarca la piel, o incisional superficial cuando abarca hasta tejido subcutáneo, como lo ven ustedes aquí en esta línea que se marca. Luego hay cuando hay incisional profunda, cuando ya abarca hasta tejido muscular y también el resto de las superficies o de las capas de la piel. Y cuando es de órganos y espacios, cuando abarca precisamente órganos y espacios. Siempre hay que tener en cuenta que debe haber todas estas características para nosotros decir que hay presencia de infección. Aunque a veces esta infección
si se llega a catalogar, aunque sea infección, como un seroma o un seromita. Y nos dicen, no se infectó, solo es un seroma. Y ciertamente sí es una infección. Incluso que a veces el mismo cirujano, cirujana, pues abre de forma intencional la herida para poderla lavar bien y entonces se considera infección cuando hay todos estos criterios. ¿Qué se consideran cirugías ultralimpias? Todas las que ustedes ven aquí debemos de considerarlas ultralimpias. ¿Y por qué es importante tenerlas en cuenta? Yo recuerdo en algunos de los temas que han revisado aquí en estos maravillosos webinars que se habló acerca de la conciencia quirúrgica, donde a veces quienes estamos en el quirófano o quienes están en el quirófano tienen que considerar que en este tipo de cirugías tenemos que ser más enfáticos en los protocolos de limpieza y desinfección de todo lo que es el quirófano, de los procesos de esterilización, de los protocolos de profilaxis antimicrobiana, de la vestimenta, de toda la circulación del personal que está presente en el quirófano. Y vean ustedes cuáles son algunos de estos ejemplos de cirugías. La cirugía ultralimpia, este tipo de cirugías, lo repito y lo mencionaba la maestra Lupita en una de las láminas, pues es una cirugía o son cirugías que requieren un ambiente extremadamente controlado. Y por ambiente no solo se entiende como el aire o la superficie, sino es todo lo que está inmerso en el protocolo, como lo mencioné al principio. Son protocolos estrictos de esterilización. El personal tiene que estar altamente capacitado. ¿Por qué? Porque requiere un comportamiento consciente de todos los procesos, de todos los protocolos, que todo se haga conscientemente y que se respete cada uno de los pasos establecidos. Tiene que estar por escrito. Esto para mantener la higiene y la seguridad del paciente totalmente cuidada. ¿En qué consiste la cirugía ultralimpia? Se utilizan técnicas, protocolos específicos para asegurar que todo el equipo, el instrumental, el personal, esté en óptimas condiciones de higiene. Si una persona llega enferma, pues no puede estar en ese protocolo de cirugía ultralimpia. Cierto que aquí sí hay jefas y jefes de quirófano, a veces dicen, me llegó el personal justo. ¿Cómo le hago? ¿Lo regreso si está con síntomas respiratorios o con síntomas gastrointestinales? ¿Qué hago con esa persona? Tengo que cuidar que todo se dé conforme a lo establecido en la cirugía ultralimpia. El uso de la ropa estéril de acuerdo a lo establecido, si se usa ropa desechable o si se establece que sea ropa reusable, en qué condiciones tiene que estar. Y aquí me encantan estos webinars porque les dan herramientas una y otra vez. ¿Para qué? Para disminuir las infecciones en sus hospitales. ¿Y por qué no hacerlo? Un protocolo a nivel nacional donde se haga un estudio multicéntrico, donde se implementen todos estos protocolos y se demuestre que se bajan las infecciones con todos estos protocolos. Estricta limpieza en las áreas de trabajo y a veces se nos olvida desinfectar, lavar y desinfectar la mesa riñón antes de vestirla. Bueno, nos entregan el quirófano limpio, pero antes de colocar todo lo que yo voy a usar en mi procedimiento quirúrgico, tengo que desinfectar la mesa nuevamente. ¿Por qué no decirlo? El uso de tecnología avanzada para mantener un ambiente libre de contaminantes. Tenemos que extremar precauciones. La cirugía ultralimpia es un enfoque quirúrgico, muy de ustedes. Ustedes buscan minimizar el riesgo de infecciones y complicaciones y después de procedimientos quirúrgicos. También, ustedes son las dueñas y dueños de los quirófanos. Ustedes marcan la pauta para que el personal se comporte en ciertas situaciones y nadie violente los protocolos. Si alguien llega de la calle con la vestimenta,
pues tenemos que cuidar que se protejan, que se cambie la persona. A veces entran estudiantes o sea, los de pregrado y no se cambian o se cambian en otro lado y no se cuida la vestimenta. Se caracteriza por un ambiente quirúrgico extremadamente controlado. ¿Y quién mejor que ustedes como jefas, jefes y personal de área operativa de quirófanos para hacer que esto se cumpla? En este ejemplo, que aquí pues le doy el crédito a la doctora Itzel que me compartió esta diapositiva y es alumna de maestría, llevó este protocolo en un hospital de tercer nivel, donde implementa todo un proceso para prevenir infecciones en prótesis de cadera, total de cadera y de rodilla. Es una verdadera catástrofe cuando ocurre una infección. Sí, si a alguien de ustedes le han operado, yo en total llevo 5 procedimientos quirúrgicos, por fortuna ninguna infección, pero uno se pone en el lugar. Yo recuerdo en el último procedimiento quirúrgico todavía no me dormían. Yo sí me atreví a decir, a preguntar si estaba estéril y se había sido sometido todo el instrumental a un protocolo de esterilización. Pude observar cómo el personal se estaba desinfectando las manos antes de tocar los paquetes quirúrgicos, antes de mover, antes de tomarme los signos vitales. Nosotros tenemos que empoderar al paciente para ver que eso se cumpla. Se espera que las artroplastías se cuadripliquen en los próximos 10 a 20 años. Vamos acumulando años y años y con los años experiencia y entonces no me van a dejar mentir que si no empezamos con artralgias ahí, con dolores de rodillas, ya no es lo mismo que hace 20 años. Entonces, pensar que vamos a ser sometidos a un procedimiento de este tipo, pues nos preocupa, porque las prótesis son muy costosas. No tenemos así como que a la mano cierta cantidad para comprar una prótesis y pensar que si llega a ocurrir una infección. Y recordemos que en estos pacientes, estas infecciones pueden ocurrir hasta el año después del procedimiento y se considera infección nosocomial asociada a este procedimiento. O incluso se pueden presentar hasta más de un año. Si se detecta oportunamente la infección, se puede buscar la manera de salvar la prótesis. Pero a veces si no damos la información completa al paciente, el mismo paciente no detecta oportunamente la infección. Entonces, el inóculo requerido para causar este tipo de infecciones no se requiere un gran inóculo. Puede ser una pequeña cantidad de colonias. Hay microorganismos que generan biopelícula. Hay flora involucrada en la piel. Si no vigilamos que la persona se bañe con un desinfectante por lo menos una noche previa y el día de la cirugía debemos de vigilar que se aplique el antiséptico correcto y que se permita el secado de acuerdo a lo establecido en el uso de antisépticos y desinfectantes. Por ejemplo, los estafilococos, como ven aquí, Staph coagulasa negativo o Staph epidermidis enterococo, pueden llevar un tiempo prolongado para manifestarse y estar ahí, pues en crecimiento lento. Los staph pues llevan de 3 a 12 meses para provocar esta infección. El objetivo de hacer este tipo de cirugías es mejorar la funcionalidad, disminuir el dolor. Si uno está con dolor todo el tiempo, pues puede que se soporte ahí en 5, ¿no? En 5 de 10. Pero si ya afecta la funcionalidad, pues a veces no queda de otra más que la cirugía. Hay pacientes que tienen comorbilidades y hay pacientes que pues no tienen nada, que están pues en su peso, que no hay diabetes, no hay hipertensión. Bueno, le bajan ahí puntitos a las comorbilidades. Pero si el paciente ya trae una serie de comorbilidades y le sumamos este procedimiento tan difícil, pues va a haber problemas ahí para que haya este potencial de presentar infecciones. Hay un alto impacto en cuando se presenta una infección de prótesis. La mortalidad es hasta el 4% a un año.
y hasta de 25% a 5 años. Hay hospitales muy experimentados donde los protocolos de estas cirugías, de cirugías ultralimpias en este tipo de procedimientos son muy buenas y no tienen infecciones. Pero en otros, si se presentan 2, 5 infecciones al año, hay que preocuparse porque hay un impacto en el equipo de salud. Si a ustedes les ha tocado, como profesionales de este servicio de quirófanos, enterarse que alguno de sus pacientes presentó una infección, si hay una carga negativa, un sentimiento de estrés, culpa, porque fallé y hay burnout. Hay incluso pues depresión prolongada en quienes son sometidos a una revisión en el caso del paciente. Si se infecta la cirugía, dice, uy, me hice la cirugía para estar mejor y ahora estoy peor porque ahora tengo infección y además voy a recibir tanto tiempo, mes y medio de antibióticos. Y lo que puede haber si tiene tanto tiempo de antibióticos, resistencia a los antibióticos, presencia de clostridioides. Entonces hay un impacto muy fuerte como el que ustedes vieron aquí. Bueno, aquí empieza la infección, se coloca el espaciador y después se queda inmovilizada la prótesis, los miembros, el miembro, mejor dicho, hasta recibir antibióticos, hasta salir negativos los cultivos y que se vuelva a colocar una nueva prótesis. Hay factores propios que condicionan la infección. Ustedes ven si el paciente ya había recibido una prótesis, si había infección previa de la articulación, si hay infección recurrente, si los protocolos en quirófano son muy flexibles, demasiado laxos, y hay factores que pueden ser modificables. O sea, el paciente fuma, toma, usa algún tipo de estupefacientes, cómo está su higiene bucal. Si hay infección periodontal, pues eso suma un factor para que pueda presentar una infección. Si hay desnutrición, ahora la sarcopenia, pues también es una condicionante. Ya después de los 40 años, nosotros tenemos que preocuparnos por mantener el músculo, que no se nos acabe el músculo. Si hay, a veces puede haber obesidad sarcopénica, o sea, que no esté el músculo presente, ¿no? Sino sea tejido adiposo. Si hay descontrol glucémico, si el tiempo de cirugía es muy largo, el procedimiento se convierte en algo muy complejo, porque a veces hay deformidad en la extremidad por, no sé, alguna patología de base, artritis o alguna otra. Si había ya de por sí después de la cirugía un hematoma, pues condiciona una posible infección. Personales no modificables, las inyecciones intraarticulares. Ahora es muy dado a eso. Me duelen las rodillas, voy a que me apliquen ácido hialurónico o que me apliquen algún analgésico intraarticular y eso, pues se considera un factor de riesgo. Y lo que les decía, la inmunosupresión. Ustedes ven aquí en rojo estos mismos factores, pero les dejé en rojo qué factores pueden ser modificables. Algunos, pues definitivamente los que se quedan en negro no es tan fácil modificar. El paciente a veces no nos dice si recibió alguna inyección intraarticular. Hay factores que contribuyen de forma muy, muy positiva y con evidencia científica. Yo les dejé aquí, esto lo publicamos en el Manual de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud, que entregamos ya hace 10 años en AMEI. No hemos hecho una nueva impresión del manual, pero de aquí se fueron muchas recomendaciones a los paquetes preventivos que yo les compartí alguna vez. Está esto del baño seco con clorexidina, viene en ese manual de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Entonces, establecer un programa de descolonización es importante. O sea, cuando el paciente sale positivo para Staph
y este Staph resistente, hay que implementar este protocolo de descolonización de las narinas y del baño seco de acuerdo al protocolo que ustedes ven aquí. Si manejan en sus hospitales toallas de clorhexidina, pues viene en la parte posterior las recomendaciones, los instructivos, el instructivo para su uso. Entonces, el baño del paciente antes de la cirugía, pues debe hacerse al menos la noche previa o temprano, de preferencia la noche previa. Evitar la exposición al agua y sabemos que esto reduce el tiempo de la enfermero en realizar el baño seco. Esto además evita la humedad de los colchones. Bueno, el uso de antisépticos y desinfectantes. Me parece que ya habían revisado este tema en alguno de los webinars. Yo les quise dejar esa foto que me encanta siempre mostrar, que me proporcionó alguna vez la generación que tuve cuando eran posttécnicos de enfermería quirúrgica. Ahora ya pues en su mayoría son posgrados. Y bueno, en los hospitales sigue habiendo estas famosas pinzas de Bad Barker para el traslado de gasas estériles. Si estas pinzas están en un desinfectante, no las debemos usar para tocar superficies que son o equipo que es estéril. La preparación de la piel en el quirófano debe realizarse con anticipación y esto debe hacerse con base alcohol, a menos de que esté contraindicado algún antiséptico, se tiene que revisar previamente el protocolo de aplicación de antisépticos y desinfectantes. No se aplican antimicrobianos tópicos como para prevenir la infección. Se tiene que cuidar la aplicación de los antisépticos. Y ustedes ven aquí todo lo que anula o nulifica o limita la eficacia de los antisépticos. La limpieza previa del sitio anatómico. Si el paciente no se bañó y yo voy a aplicar alcohol, iodopovidona o alcohol y clorhexidina, no va a actuar de acuerdo a lo establecido. Si hay presencia de materia orgánica, a veces en las cirugías laparoscópicas se incide a través de la cicatriz umbilical y esa cicatriz umbilical está toda sucia. Entonces, pues no, a veces se nos puede pasar limpiarla con agua y jabón. Tipo y nivel de antiséptico. La concentración y tiempo de contacto. Los antisépticos no actúan si nosotros frotamos enérgicamente la piel, la vamos a lastimar. Entonces, más bien, los antisépticos actúan por contacto y tiene un contacto mínimo. El alcohol tiene un contacto mínimo de 1 minuto, la iodopovidona de 3 minutos y así la clorhexidina. Si yo le soplo o retiro el antiséptico con agua, entonces no voy a permitir que actúe. El mantenimiento de los antisépticos y desinfectantes. En donde se encuentran almacenados, ubicados, la temperatura a la que está ese lugar donde se encuentran los antisépticos, el cómo lavo los frascos, cómo los dejo secar o no secar, con qué agua, todo el manejo. Por eso es mejor tener antisépticos ya en presentación individual más que en galones o en este tipo de matraces. De ninguna manera eso es bueno. Aquí ustedes ven, por ejemplo, este torundero sin tapa, pues a veces usamos las torundas para desinfectar puertos de inyección y resulta que ya no contiene alcohol, ya la concentración de alcohol bajó. Esta recomendación del Instituto Nacional para la Excelencia en Salud menciona y ratifica el uso de estos antisépticos y del protocolo de la descolonización nasal antes de la cirugía. Por eso es importante tomar cultivos nasales en este tipo de cirugías. El baño en seco dice, con agua y jabón y la aplicación, esto se puede hacer sí con agua y jabón antiséptico, dejar que seque y aplicar el jabón las toallas con clorhexidina.
insisto, la preparación del sitio quirúrgico con alcohol al 70%. Hay hospitales que han perdido, que el personal ha perdido la aplicación, el protocolo de antisepsia, lo ha dejado de antisepsia, lo ha dejado en manos de, no sé, los residentes, y lo digo respetuosamente. Pero a veces esta parte no se cuida bien y no se deja que actúe el antiséptico. O sea, se aplica y luego se colocan los campos y no se deja actuar. La vestimenta, los campos. De hecho, los campos se recomienda no abrirlos hasta que no se terminó la inducción, porque a veces está llevándose a cabo la inducción anestésica, se están tardando, ya la instrumentista abrió todos los campos y sobre todo en hospitales escuela, que se da que están una hora o más de una hora con los campos, con todo el instrumental expuesto. Entonces, de ninguna manera debería de ser eso. Les mencionaba acerca de la vestimenta, el uso de cubrebocas, cubrebarba, que el cubrebocas sea triple capa, la protección ocular, la protección facial, la protección del calzado, o el uso del calzado exclusivo para el quirófano es importante. Que los gorros que se usan cubran totalmente la cabeza. Nos preocupa muchísimo el ambiente y se han dado temas aquí sobre el ambiente. No hay ningún problema en usar gorros de tela, siempre y cuando los gorros de tela se cambien pues cada 24 horas, o sea, entra el personal a un procedimiento y que no se vuelva a usar el gorro de tela al siguiente día. Bueno, en estos procedimientos se recomienda ropa desechable. Si se usa ropa de algodón hay que cuidar muy bien que la ropa esté íntegra. Y respecto al uso de guantes, pues hay que tener mucho cuidado. Recordemos ahorita cómo es la campaña de la OMS respecto a la higiene de manos. Y higiene de manos, ¿no? O sea, hay que hacernos higiene de manos, no higiene de guantes. Las recomendaciones para el personal, pues ya lo mencioné al principio. Vigilar que el personal no esté enfermo de ningún tipo de enfermedad. A veces el personal empieza a tener lesiones en las manos porque hace alergia a la clorhexidina y se está lavando con cepillos de cerdas duras, está lesión y lesión en la piel. Hay artículos que hablan acerca de la asociación de infecciones en las manos e infecciones del sitio quirúrgico porque la piel se convierte ya en un fomite. La vestimenta y tipo de vestimenta, ya les hablaba acerca de ello, y que fíjense aquí en la foto ustedes ven que el gorro no está cubriendo totalmente el cabello y sí puede haber desprendimiento del cabello. Lo que cubra la cabeza tiene que cubrir totalmente el cabello. Respecto al uso de la bata, sin duda alguna también hay que tomar en cuenta que no solamente en el quirófano llegamos a usar bata estéril, también llegamos a usar bata no estéril en caso de que el paciente tenga algún tipo de precauciones, como son precauciones de contacto o precauciones de contacto plus. Y nos dicen las precauciones estándar. Use la bata ante la posibilidad de contacto con material contaminado como sangre, líquidos corporales, secreciones para evitar ensuciar su ropa. O sea, a veces la persona que circula pierde de vista esta parte y puede haber contacto con sangre, entonces no usa bata limpia. En este caso me refiero al uso de la bata limpia. El uso de la bata para el procedimiento quirúrgico, pues ustedes saben perfectamente cuál es la técnica para colocarla. Yo quise mencionar mucho acerca del uso de bata que no es estéril en el quirófano por precauciones estándar o precauciones de contacto o contacto plus. Ejemplo, un paciente con clostridioides tal vez entra a quirófano para una traqueostomía y tiene en cualquier superficie puede haber esporas de clostridioides y la ropa incluso puede estar contaminada. Entonces, mucho ojo con esto, con el uso de la bata en que no es bata estéril. Lo mismo les mencionaba acerca del uso de guantes, que no son guantes estériles. Los guantes, el caso de la persona que circula, que lleva el conteo de las gasas,
pues ni modo, tienen que usar un par de guantes cada que cuenta las gasas. A veces dejamos los guantes colgados ahí en el tendedero, porque pues ni modo de que esté usando guantes cada vez que cuento las gasas. La verdad es que la recomendación es usar los guantes y desecharlos cada que hago el conteo de los guantes. Y aquí lo dice. Utilícelos durante el riesgo de contacto con sangre, líquidos corporales, secreciones, incluye el manejo de muestras. Si me dan una pieza de patología, se la dan a la instrumentista me la da a mí, yo tengo que usar guantes para protegerme. Cambiarlos, ya les decía, retirarlos después del uso, antes de tocar elementos o superficies no contaminadas nuevamente. Realizar higiene de manos después de que me retiro los guantes. No realizar higiene de guantes. Y procedimientos invasivos, desde luego usar guantes estériles. Las prácticas comunes ante una infección hoy en día, y lo digo así porque sí me entero, yo quisiera que no, o diríamos aquí, varios de ustedes dirían, no, ya que no usemos sala contaminada, pero todavía se siguen cerrando los quirófanos cuando entra un paciente, ejemplo con hepatitis B, C o VIH, una amputación porque está con un microorganismo resistente, entonces cierra la sala y se deja ahí hasta que se hace el exhaustivo por horas y no es por 24 horas. Se llegan a tomar cultivos de pisos, techos, paredes, cuando eso en realidad no es de toda utilidad. O se usan tapetes pegajosos y peor aún, se despide al personal de control de infecciones, cuando en realidad pues son otras las estrategias que tenemos que tomar en cuenta. Nos marcan entonces estos protocolos directrices puntuales sobre el ambiente en el quirófano, sobre que tengamos que cuidar la técnica quirúrgica óptima, la ropa óptima, el equipo estéril. En esto se resume prácticamente todo lo del uso de la profilaxis preoperatoria, que a veces pasan 7 días, 5 días y el paciente sigue recibiendo antibióticos, cuando en realidad no es así como debiera hacerse. Máximo 3 dosis y se suspenden los antibióticos y aplicarlos de acuerdo a lo recomendado, que es de 30 a 60 minutos antes de llevar a cabo la incisión. Y en eso ayuda mucho la persona que circula a vigilar que esto se cumpla. Y si no se cumple, pues no se puede llevar a cabo el procedimiento quirúrgico. La limpieza y de las áreas quirúrgicas, pues bueno, hay mucho que hablar respecto al tema, es más, esto es tema para otra ocasión y seguro ustedes ya lo han revisado en otro momento, cómo tiene que hacerse la limpieza. Quien supervisa a quienes limpian. Muchas veces no se lleva a cabo esta limpieza, esta supervisión de quienes limpian, o se hace por personal de empresas subrogadas y es personal que no está capacitado para llevar a cabo la limpieza. Mucho ojo con esto. Ustedes ven aquí, esto lo saqué de un artículo, donde ven las manitas. Por ejemplo, aquí es las moradas de las superficies que se consideran de alto toque y vean aquí el carro de medicamentos que usa anestesio, el tripié, la máquina de anestesio, todas estas palancas que estamos tocando para posicionar la mesa. Luego lo que baja un poquito en su uso son las manitas lilas, vean aquí cuáles se consideran. Luego las naranja, que son otras que no tocamos tanto. Aquí lo ven ustedes acá, las que están un poquito más lejos. Y las azules, como son las paredes, y a veces nos vamos al revés. Lavamos muy bien las paredes y los techos y en realidad estas manitas que ven aquí no las estamos, no se limpian y se desinfecta como debería de hacerse. En estas intervenciones, pues creo que he mencionado muchísimas. Aquí solamente quiero dejar algunas otras que tal vez no mencioné durante la plática, pero sí es importante. Veí en las pláticas, en las anteriores, que se habló mucho acerca de verificar que el instrumental cuente con el proceso de esterilización
completo y que se valide la limpieza. Eso es importante. Si no validamos la limpieza, ¿cómo poder validar la esterilización? Que se cumpla con la profilaxis y que recordemos que en el quirófano también se aplican el uso del equipo de protección personal basado en las precauciones estándar y en las precauciones basadas en la transmisión. Hay otras recomendaciones que también son de mucha utilidad, como lo que ven ustedes aquí. La presión positiva en las alas, los recambios, mantener la temperatura, el cambio de los filtros, si son filtros EPA o no. Lo que les decía ya en la lámina anterior, la limpieza de pisos, paredes y en qué circunstancias tiene cierta evidencia y a veces no lo tiene. Sí, no se recomienda o no se requiere el uso de rayos UV. Es muy complejo usar luz UV en quirófano, pero bueno, si lo tenemos, pues hay que hacerlo, ¿no? Mantener puertas cerradas durante el procedimiento quirúrgico tiene buena evidencia y limitar el número de personas en este tipo de cirugías. A veces están 15 personas y nadie nos preguntamos por qué hay tantas personas en el procedimiento. Ni modo, hay que sacar al personal que realmente no está haciendo alguna actividad puntual en el procedimiento. Conclusiones, los reportes aquí personalizados son muy importantes. ¿Por qué? Porque el decir cómo está nuestra tasa de infecciones, pues nos ayuda a disminuir infecciones, ¿no? Tiene que haber planes por escrito, la exigencia tiene que ser constante, las definiciones tienen que ser definiciones bien establecidas, recursos humanos tienen que estar bien capacitado y capacitación periódica en todo lo que tiene que ver con estos procedimientos y en control de infecciones. Ustedes pregúntense cuándo fue la última vez que el personal a su cargo o ustedes mismos se capacitaron en control de infecciones. Es importante que sí se tenga ya cada vez más automatizados los sistemas para evitar contactos con tantos contactos con hojas y a mano, ¿no? O sea, que se lleven a cabo. Pues muchísimas gracias por su atención. Les voy a poner en el chat mi correo electrónico, no sé por qué no quedó aquí en la presentación, por si quieren contactarme. Voy a dejar de compartir, no sé si hay tiempo para preguntas, comentarios. Muchas gracias, excelente tema. Sí, hay muchas felicitaciones y nos están preguntando si va a quedar grabada la ponencia. De hecho, me adelanto, la ponencia se grabó, se edita y pueden entrar a Facebook, FEMEC, sí. Y ahí, perdón, en el canal de YouTube, es que tenemos Facebook, en el canal de YouTube que tenemos de FEMEC, ahí van a encontrar más de 200 ponencias y esta también la podrán ver las veces que ustedes quieran. Entonces, la pueden ver, la pueden descargar, la pueden utilizar para sus clases. Utilícenlas. Bien, es una pregunta que estaba por ahí. Y muchas felicitaciones y agradecimiento por tu tema tan interesante. Finita, había preguntas por ahí, ¿verdad? Sí, hay varias preguntas. Marta, como siempre, pues muchas gracias por estar con nosotros en la FEMEC esta noche. Y bien, te pregunta Angélica, dice, ¿es correcto secarse con las sanitas después de realizarse el lavado quirúrgico de manos y luego aplicarse clorexidina? Pues no es un procedimiento recomendado. De acuerdo a guías internacionales, es secarse con toalla especial de eso. O sea, si es una toalla especial para el procedimiento quirúrgico y esa toalla es desechable, está bien. Pero las sanitas suelen dejar restos en las manos. Entonces, esos restos, pues no, de ninguna manera debería de llevarse a cabo. Ujú. Sí, hay muchas preguntas acá en la parte del chat, pero le doy preferencia a la de preguntas y respuestas. Entonces, si alguien quiere, porque sí hay muchas acá en el chat, quiere pasarlas para acá, por favor, bienvenidas. Vuelve a preguntar Angélica, ¿el lugar correcto del conteo de gasas y compresas, realizarlo en su lugar a la vista de quirúrgica y anestesiólogo?
pero tampoco en un lugar donde esté pasando el personal de la sala y lo esté pisando. Claro, sí, por supuesto. Por supuesto, tiene razón, porque además genera distracciones, ¿no? Sí, puede haber Y problemas. luego, imagínate que si es donde está, porque normalmente la rutina es ponerlo en el piso, que no es una técnica correcta. No. Ujú. Imagínate, o sea, van pisando esa parte de las gasas y se pueden llevar una gasa por ahí, pienso yo, que es una técnica que no es la correcta. Claro. Ujú. Este, ¿Quién es el indicado para realizar la asepsia y antisepsia de la piel? ¿El cirujano o la enfermera circulante? Pues yo diría que la persona que esté capacitada, ¿no? Ujú. También digo, es un apoyo y de acuerdo a los protocolos establecidos en el hospital. Y pues la que conoce más la técnica, yo creo que es la enfermera, ¿verdad? Personal Y capacitado justo. personal capacitado y que en algún momento dado, son cuidados perdidos y a lo Ujú. mejor los estamos dejando para otra área y al rato ya no van a necesitar enfermeras, ¿verdad? Porque están los residentes. Entonces, pues Sí, pues yo sí. creo que ahí hay que valorar, ¿verdad? Nuestro trabajo. Ujú, exacto. ¿Cuánto es el número de personas permitido en la sala quirúrgica? Pues es el número de personas que realmente tiene una función. En hospitales escuela habitualmente está, pues, como 12 residentes. Acá en el hospital, nosotros permitimos máximo 10 personas. O sea, es el residente anestesio, el adscrito de anestesio, el cirujano responsable del procedimiento, 2 residentes o fellow de ortopedia, la enfermera circulante, instrumentista, y se permite la entrada de la enfermera en control de infecciones. O sea, ya contando a la enfermera en control de infecciones, son 10 personas. Estábamos viendo tal vez la posibilidad de aumentarlo a 12. ¿Por qué? Porque somos hospital escuela. Más personas que no tengan realmente una función, no tendría caso que estuvieran presentes en la sala. Ujú. Bien. Dice, ¿qué tan recomendable, dice Sheila, qué tan recomendable es usar isodine o jabón previo al uso de Duraprep o Cloraprep en el sitio quirúrgico? Ahí va. Bien, son dos antisépticos diferentes. Decidirse, porque la clorexidina luego es polarizante. Cloraprep es clorexidina con alcohol y es un excelente antiséptico. Además, entre más se usa, más tiempo queda en la piel. La iodopovidona, yo ya no la usaría. Si tengo clorexina con alcohol, está bien Ujú. con eso, porque si no, luego ahí uno puede anular al otro. Y además, bueno, hay que verificar, si no tengo clorexidina, puedo usar yodopovidona siempre y cuando sea al 10% la concentración, porque si es una concentración menor, entonces no es lo recomendado para un procedimiento quirúrgico. Sí, y yo creo que no se nos debe olvidar lo que mencionabas al principio, el baño del paciente. O sea, pedirle el baño prequirúrgico un día antes y 2 horas antes de pasar a la sala. Entonces, ya con eso está protegido, ¿verdad? Es lo que los paquetes nos están pidiendo, ¿verdad? Ese baño Exacto, prequirúrgico. exacto. Ujú. A ver, acá está otra pregunta de José Luis. Dice, excelente tema, podría compartir el manual. Mencionó que uno durante el tema, pero no logré anotar el nombre completo. Sí, con gusto se los reenvío. Ok. Ese manual es de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Allí Ujú. escribimos muchos de los puntos que están en el otro manual, pero ese no lo hemos actualizado. Este manual de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud es del 2019. Todavía se considera pues buen Sí, tiempo, ¿no? sí. Ujú. Edsel dice, ¿existe alguna herramienta para validar la limpieza del área quirúrgica? Mm, de la aplicación sobre la piel, supongo que se refiere. Se me hace que es el área quirúrgica, la limpieza del área. Bueno, actualmente hay como algunas herramientas, aunque se ha visto que a veces no es como lo óptimo en algunos lados usan.
estos ATP y cosas de ese tipo para validarlo, ¿no? Ujú. Sí, sí hay. Sí Sí, existen. En el mercado sí existen. sí, exacto. Helen dice, la escafandra o casco quirúrgico es estricto usarla en el reemplazo de articulaciones. Articulaciones. Sí, si se cuenta con ello, si la persona tiene, por ejemplo, barba, pues se protege mucho mejor, ¿no? Sí, bien. Ujú. Neida dice que ¿con qué desinfectante se recomienda la limpieza luego de una cirugía contaminada? Es que no debemos de manejar ya el término de cirugías contaminadas. O Ujú. sea, todo procedimiento quirúrgico al terminar, la limpieza tiene que hacerse con técnica de triple balde. Agua, jabón y cloro es lo recomendado. No porque es contaminada, la lavo de una forma y no contaminada lo hago de otra forma. Todos los procedimientos quirúrgicos, al terminar, se debe hacer limpieza con agua, jabón y cloro. Bien importante, yo creo que hay un manual del CDC que Ujú. habla de la limpieza de áreas hospitalarias y ahí viene el área quirúrgica. Está muy bien, nosotros lo recomendamos y para que ahí se basen, ¿verdad? Y una cuestión importante es en la limpieza, insistirles al personal, porque podemos tener gente con mucha experiencia en la limpieza de las salas, pero hay gente que no, las áreas, sobre todo las que tienen mucho contacto. Los que tú estabas mencionando ahorita, Marta, dónde están las manitas, dónde son las áreas de mucho contacto, porque bien a lo mejor, algunas nos lavamos las manos y otras no nos las lavamos, ¿verdad? Entonces, Exactamente. hacer el énfasis en esas áreas de más contacto, eso es lo que dice ese manual del CDC. Sí, exacto, exacto. No termino un procedimiento y voy a hacer absolutamente toda la sala, sería imposible, ¿no? O sea, se Sí, recomienda como al principio y al final de todos los procedimientos quirúrgicos, ¿no? sí. Sí. Gabriela te pregunta, ¿cuánto es el tiempo de mínimo de tener expuesto el equipo de ropa reusable estéril antes de iniciar la cirugía? Bueno, básicamente en tiempo, o sea, anestesio puede decir ya terminé, ahora sí que se abra, pueden ser como 15 minutos más o menos lo que estaría expuesto. Más tiempo no conviene tenerlo porque las puertas abren, cierran, hay ahí confluencia pues el viento, ¿no? Los polvos, el polvo que entra y sale, ¿no? Ujú. Bien. Claudia te pregunta, ¿qué momento es el indicado para abrir campos quirúrgicos si el procedimiento anestésico es por anestesia regional y no por anestesia general balanceada? Es algo parecida a la de Gabriela, Es ¿verdad? algo parecido y sería como lo mismo. Yo una vez que Sí, termine, si no van a empezar, no tiene caso que se abra el equipo, ¿no? así Ujú. es. Sí. Y aquí es la última de este lado, dice, y dicen, ¿cómo recomienda hacer la desinfección inicial del quirófano por parte de enfermería por cada turno con qué solución? Agua, jabón y cloro. Agua, jabón y cloro No es. hay, no hay No, más, ¿verdad? sí, es lo que se recomienda por la OMS. Ujú. Bien.